Comunicadores de diversos medios mexicanos que inician con nosotros esta experiencia. En orden alfabético, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior y conductor de titulares de la noche de Excelsior TV. Ciro Gómez Leiva, conductor de Ciro Gómez Leiva por la mañana de Radio Fórmula y autor de la columna La Historia en Breve de Milenio. Pablo Iriart, conductor de Informativo 40 de Proyecto 40 y autor de la columna Uso de Razón del Financiero. León Krause, conductor de Noticias de Univisión 34 y autor de la columna Epicentro de la Universal. Denise Merker, conductora de Punto de Partida de Televisa y autora de la columna Atando Cabos de la Universal. Y Lili Telles, conductora de Informativo 40 de Proyecto 40 y de los programas Cámara Libre y Mitos y Hechos de Televisión Azteca. Bueno, pues bienvenidos todos y desde luego nuestro reconocimiento muy especial a la decisión del presidente de la República de recibirnos hoy, nada menos que en Palacio Nacional, para estas primeras conversaciones a fondo, en este caso, pues sobre el cuerpo de reformas mexicanas que ocupan. Muy bien, ya vamos a entrar al tema de las reformas sustantivas, pero vamos a terminar con Lili, Pascal y Pablo con el tema todavía de las negociaciones y del pacto. Lili. Señor presidente, antes que nada, gracias por invitarme. Gracias, Lili. A reserva de continuar hablando sobre la reforma energética, quisiera regresar al tema de lo del pacto. Hay una foto, hay un momento histórico en el que usted firma en medio de el líder del PAN y el líder del PRD ese pacto. Creo que esa foto entra a la historia y creo también que en esa foto nos marcó un momento que indicaba un claro mensaje, un claro paso en el sentido de que podía concretarse el crecimiento del país. En este momento, en su fuero interno, ¿usted qué siente de que esto haya concluido como usted quería, con las reformas que usted quería? Mira, como mexicano me siento muy orgulloso de lo que ha dado nuestra democracia, porque este no es un logro solo del presidente de la República, es un logro de todas las partes que estuvieron involucradas en el Pacto por México y, como ya lo señalé, resolvimos dejar de lado intereses propios de corto plazo o particulares para buscar el gran interés nacional y que obligara a tener un espacio de diálogo como el que estamos aquí teniendo, que permitiera ponernos de acuerdo en temas fundamentales para el desarrollo del país. Y eso fue justamente lo que ocurrió. A muchos ha sorprendido, de dentro y de fuera de México, que en 20 meses se hubiesen dado tal número de reformas, con este nivel de calado, con este nivel de profundidad, y que todos saben que el futuro de México en el mediano y en el largo plazo va a ser de mayor desarrollo, de mayor crecimiento económico y, sin duda, y lo más importante, que genere prosperidad para los mexicanos. Ese es el sentido último de todo lo que hemos hecho. No ha sido ni en un tono o en un sentido ni caprichoso, ni porque simplemente pensáramos que había que hacerlo así. Es algo que nos llevó a ponernos de acuerdo en temas fundamentales y tengo firme convicción en mi fuero interno y públicamente lo he señalado, que es algo bueno para el país. Contra distintos personajes de la vida pública, de la vida privada, la Procuraduría y este gobierno ha actuado precisamente en favor de la legalidad y del combate a prácticas fuera de la legalidad o presumibles o de presunción de corrupción. A ver, si quieren, estoy muy de acuerdo en que se haya hecho una conversación muy en serio, que estamos pasando de un tema a otro. Es una conversación a fondo, sin duda. Me gustaría volver nada más, antes de dar la palabra a Pablo y a Lili que lo pidieron, volver a cerrar el tema de las negociaciones. Usted tal vez recuerde, hace un año yo le propuse hacer unos programas en los que se explicaría la reforma energética con claridad y en una forma muy específica. Lo que no le dije a usted en aquel momento fue que una de mis razones para hacerlo, además de estar convencida de que la reforma era necesaria, una de mis razones era que yo me preguntaba cómo usted, señor presidente, se arriesgaba a apostar todo su capital político, cómo se arriesgaba a que se le fuera a llamar hasta antipatriótico al proponer la reforma energética. ¿De dónde sacó el valor? ¿Qué fue lo que lo animó? ¿Cómo apostó todo, señor presidente? Pues, a ver, Lili, más que hacerlo de manera personal, yo creo que fue un ambiente y fue una convicción personal de que sí era posible hacer una reforma energética. A partir simplemente de estar viviendo una nueva circunstancia y una nueva realidad en el mundo entero. México se estaba rezagando,
Era el único país en donde no ocurría una reforma energética cuando sí ya había pasado en Brasil, que le deparó crecimiento, combatieron la pobreza, se generaron empleos, llegaron mayores inversiones, como siguen llegando, sigue siendo Brasil el principal destino de inversión extranjera, precisamente por la reforma energética. Lo mismo pasó en Colombia, solamente por hablar de los países de esta región, y México no pasaba nada. Y lo que sí nos estaba ocurriendo es que estábamos perdiendo capacidad de producción de petróleo, no estábamos explotando otros recursos energéticos como el gas natural, estamos importando hoy en día 30% del gas que se consume en el país. Y evidentemente pagando por ese gas un precio mayor al que tuviéramos que pagar si aquí lo produjéramos. El gas natural en Estados Unidos es bastante más barato, estás hablando de $3, $4 aproximadamente. Hoy el gas que importamos debe costarnos, ese 30% que tenemos que importar, debe costarnos del orden de $15 por unidad de gas natural que esté importando. En consecuencia, yo creo que ante este escenario pues era evidente que tenemos que hacer un ajuste. Los otros países lo hicieron, ¿por qué México no? Por esta historia que nos acompañaba de que no podíamos aprovechar nuestros recursos con participación y con inversión y con capital de riesgo del sector privado, que solamente tenía que hacer el gobierno. Sabían lo que usted acaba de decir y no se atrevieron. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Pues mira, yo creo que se había intentado. La que transforma al país. Yo creo que se había intentado, sin embargo no había prosperado. Hay una respuesta única a tal pregunta. Hoy lo que sí es un hecho es que se logró un acuerdo, todas las expresiones participaron, incluso yo hice reconocimiento en la promulgación de la legislación secundaria que reconocía a todos los integrantes del Congreso de la Unión, más allá del sentido de su voto. Porque lo que sí posibilitaron todas las fuerzas políticas, las que estaban a favor y las que estaban en contra, fue un amplio debate sobre la reforma energética, muy amplio, la que más se ha debatido en la historia reciente de nuestro país, la que más horas se han dedicado precisamente a su procesamiento, y se hizo, me parece, en un clima de gran civilidad y de respeto. No vimos tribunas tomadas, no vimos vacíos de parte de la izquierda que estaba en contra de la reforma, la vimos debatiendo, esgrimiendo sus argumentos y encontrando respuesta de parte de quienes estaban a favor de la reforma. Entonces eso hizo posible, más bien eso provocó que hubiera más de 1,300 oradores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que por 170 horas estuvieron debatiendo esta reforma. Bueno,